Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Caminos Más Incluyentes. Hoy vamos a tener un episodio, vamos a abordar un poco sobre la discapacidad, pero desde los términos y conceptos legales, que realmente sería incluir todo esto en la parte de cómo nos corresponde lo legal también a nosotros como sociedad. Y para esto tengo una persona muy especial que nos acompaña, la cual conozco hace bastante tiempo y siempre tiene la amabilidad de acompañar, de apoyar para todo lo que tiene que ver, hablar de estos temas. Él es Mario Chavero, mucho gusto y muchas gracias porque estás aquí. Y rápidamente para que tú también te presentes y nos digas quién es Mario, más allá del nombre. Él es una persona con discapacidad visual y también es abogado. Entonces por eso es que decidí que viniera él a platicarnos hoy respecto a todos estos puntos que vamos a ir abordando a lo largo del episodio. Pero pues justo yo mencioné la discapacidad que tienes, tu nombre, pero sabemos que hay algo más allá de eso, ¿no? Digamos que es la primera, no quiero decir carta de presentación, pero pongámoslo así. Pero ¿qué hay detrás de? ¿Qué hay detrás de Mario? ¿Qué hay detrás de que tiene una discapacidad visual? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te describirías? ¿Quién eres tú? Se llama una canción. ¿Cómo están, amigos, amigas? ¿Qué tal? Yo disfruto mucho estas actividades, podcast. Para arrancar les platico que junto con unos amigos tenemos un canal y transmitimos por YouTube más o menos cada 15, 20 días, que se llama A Ojos Cerrados pero con mucho corazón. Así pueden buscarlo en YouTube, en todas las plataformas de podcast también estamos. Y bueno, efectivamente, Cristi, qué gusto otra vez coincidir contigo en esta zona de la ciudad. ¡Qué bárbaro! La única lata que yo le encuentro a este lugar es el paso de los aviones, que acaba de pasar uno hace un momento. Pero bueno, fuera de eso, muy a gusto. Se respira un ambiente cordial, un ambiente agradable aquí, déjame te digo. Y pues efectivamente soy Mario Chavero. Murmura la gente y tiene razón que soy abogado y bueno, también pues tengo discapacidad visual. Los lentes los utilizo más por estética, más que por ninguna otra situación, ¿no? Digo, me gusta usarlos y además, pues, ¿qué les digo? Soy ensayista por convicción. Estudié primaria y secundaria en escuelas públicas y después me metí al sistema de ensayista para estudiar preparatoria y universidad. Comencé a trabajar prácticamente al iniciar la carrera y de ahí en adelante pues ha sido no parar, trabajando sobre todo en la administración pública federal, estatal, municipal, de litigio, etcétera, en despachos, en bufetes que se dedican a ello. Y bueno, pues, ¿qué decir? Yo, materia dispuesta, pregunten ustedes, comenzando por ti, Cristi, todo aquello que siempre quisiste saber, pero que no se atrevían a preguntar. Aquí estoy. Muchas gracias, muchísimas gracias porque siempre tienes este corazón abierto para las personas, para compartir tu experiencia, que justo con Angie cuando veíamos hacer este podcast es lo que decíamos, o sea, una cosa es que los profesionales, psicólogos, educadores que estudian educación especial, pedagogos, hablen del tema, y otra cosa que creo que está siendo muy vista últimamente ha sido las propias personas con discapacidad hablando sobre cómo es que viven con estos temas y también con ciertas condiciones en el neurodesarrollo, y es lo que queremos en este espacio, que sean ustedes los que hablen, los que compartan su vivir en el día a día. Y justo de eso quiero empezar, que nos vayamos un poco en retroceso a cuando eras chiquito. Ya en una ocasión previa tuve la oportunidad de platicar contigo, pero los que nos están escuchando no conocen esa historia. Entonces, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esa discapacidad que, si no mal recuerdo, un poco fue adquirida porque naciste viendo ciertas luces? Me recuerdo vagamente, me llegaste a contar, o corrígeme si estoy mal. ¿Cómo fue? No tengo por qué corregirte, mujer. De inicio, un punto. Efectivamente,
De hecho, hay un lema de las organizaciones que se dedican a estos temas, las grandes organizaciones que incluso llevan a cabo trabajo en la Organización de las Naciones Unidas. Y ese lema dice: nada de nosotros sin nosotros. Y tienes toda la razón. Por más que gente de los gobiernos, de la iniciativa privada, del sector social, por más que quieran abordar temas como este, es distinto llegar a la Plaza de Toros y plantarte como espectador a bajarte al redondel. ¿Qué significa? Que siempre una persona con discapacidad va a tener una perspectiva distinta, una perspectiva del cómo amaneces, cómo llevas a cabo tus actividades, cómo realizas pues lo más básico y lo más elaborado también, y cómo vas a la escuela y cómo son las actividades laborales, etc. Entonces, sí, efectivamente, es un parteaguas este lema de nada de nosotros sin nosotros, porque no sé, es como quien quería tomar cursos de natación por correspondencia. Nada mejor que meterse al agua. Y hay discapacidades adquiridas y hay discapacidades congénitas, efectivamente. Entonces, bueno, me preguntabas, ¿cómo fue mi infancia? Muy bonita. Yo creo que he sido un privilegiado en remedio en muchas cosas, Cristi. De hecho, yo tengo una cosa que se llama retinosis pigmentaria. ¿Qué significa esto? Significa que las retinas vienen mal de fábrica y que al inicio de la existencia de quien tenemos esto, las siglas son RP, retinosis pigmentaria, pues pareciera que llegamos pues como cualquier otro humano, ¿no? Pero casi inmediatamente de haber nacido, ahí hay variables, hay veces que se les manifiesta luego, hay veces que un poquito después, etc. Pero ¿qué es degenerativo? ¿Qué significa? Que va uno perdiendo la visión muy lentamente y pues hasta que llega el momento en que pues ya la pierdes en su totalidad. Yo puedo decirles que, ¿qué será? La perdí, me la acabé toda hace pues a lo mejor unos 5 años, a lo mejor un poquito más, pero pues ya me la acabé, se acabó lo que se daba, ¿no? Y bueno, ¿qué da y qué nos da un proceso de esta naturaleza de retinosis pigmentaria? Da la posibilidad de que te vayas acostumbrando, de que te vayas adaptando, de que vayas aprendiendo a utilizar pues, las herramientas necesarias para realizar tus actividades como cualquier otra persona. En tecnología, desde luego, nos ha tocado a esta generación, incluso a la tuya, Cristi, un cambio radical respecto a estos temas. Porque anteriormente, yo estudié, regresándome a tu pregunta, estudié primaria, secundaria, preparatoria y universidad prácticamente todavía utilizando sistema braille. Para quienes no tengan referencia de lo que es el sistema braille, es un código de escritura, de lectoescritura, que habrán visto a lo mejor el código Morse, el famoso telégrafo de puntitos y rayitas. Y la combinación de puntos y rayas hace letras, hace palabras, hace frases. El código braille combina 6 puntos en la versión, digamos que rústica, en la versión tradicional, y 8 puntos en la versión ya con computadora, para generar todas las letras del abecedario, mayúsculas, minúsculas, números, signos de puntuación, signos de música, signos matemáticos, más lo que se acumula esta semana. Entonces, prácticamente, el sistema braille te permite hacer todo. Una particularidad: el sistema braille se basa en el relieve para quienes tenemos discapacidad visual.
Ustedes que no tienen discapacidad, muchas de ustedes, incluyendo a Cristi, pueden aprender a usar el sistema Braille sin necesidad de desarrollar el tacto que yo sí tengo. Ustedes pueden ver los puntos, para que se esfuerzan bien desarrollando algo que la naturaleza no les va a dar porque no lo necesitan. Entonces, el sistema Braille me acompañó prácticamente pues, todo ese proceso. Yo aprendí a estudiar con Braille, pero aprendí también a escribir. Ahí sí solo fue versión de escritura, con letra de molde. Habían pues la creatividad en materia educativa y en otras, pero en especial en materia educativa, es enorme. Y se les ocurrió, por ejemplo, crear una especie de cuadriculado con la división entre cuadritos muy delgadita, y en cada cuadrito pues yo escribía una letra, y en el cuadrito siguiente otra letra, y así. Y como ustedes se preguntarán, ¿cómo dejo el espacio? ¿Cómo hago un espacio? Pues saltando en un cuadrito, ¿no? No tiene ciencia. Lo mismo pasa de hecho con el Braille. El Braille, cada cuadrito, cada rectangulito chiquito, da para una letra. ¿Quieres dejar espacio? Pues te brincas una, la dejas en limpio. Siempre, a veces me preguntan, ¿y cómo borras con Braille? ¿No? Le das vuelta a la hoja, punteas donde te equivocaste con el punzón, que es una especie, pues es una punta metálica con la que haces el relieve. Y de esa manera ya no tienes punto, desaparece como por arte de magia. Órale. Ajá. Braille utiliza ese punzón y utiliza fíjate, no se me ocurre, me lo hubiera yo traído, una regleta, pues un moldecito, que puede ser de plástico, que puede ser de metal, puede ser muy chiquita, para un solo renglón, aditamentos junto pues obviamente con una hoja, que lo recomendable es que no sea un papel bond convencional porque es muy delgadito para el Braille. Lo recomendable es más o menos como una opalina, ya de perdido opalina delgada. Y que eso permita que el Braille sea más durable, que los puntos duren un poquito más y que a cualquier aplastamiento pues no desaparezca, ¿no? Me acompañó ese código Braille. Yo hacía pues, mis apuntes, tomaba yo apuntes, procuraba poner atención y escribir al mismo tiempo. Y pues les he de decir, dicen que todos llegamos temprano a la repartición de algunas cosas y tarde a la repartición de otras. Entonces yo puedo decirles que llegué tarde, por ejemplo, a la repartición de estatura Cristi. Llegué tarde, a lo mejor, a la estatura de piel blanca, ¿no? Y yo llegué tarde, ¿qué será? A la repartición de pues un pelito rubio. Llegamos tarde, todos los humanos llegamos tarde a la repartición de algunas cosas y temprano a otras, ¿no? Y ya les platicaba que yo llegué tarde a algunas, pero tal vez llegué temprano a la repartición de buena memoria. ¿Qué sería? Como el equivalente ahorita, pues a lo mejor como una memoria de 5 teras, más o menos. Pero no 5 teras de almacenamiento, 5 teras de memoria RAM, imagínense de almacenamiento. Entonces, bueno, pues prácticamente yo estudiaba muy poco para los exámenes, porque como había puesto atención en las clases, pues en realidad no, y con una repasada a los apuntes, y creo que he tenido buena posibilidad de hacer, como de organizar las ideas y ponerlas muy cortitas. Pues bastaba con repasar los apuntes Braille para pues, hacer pues, un buen rendimiento, ¿no? Normal. Eso fue decirte, por ejemplo, que en la primera clase de Derecho Positivo Mexicano, en el último año de preparatoria, nos daba clase un profesor que yo no conocía antes, que llegó, comenzó a exponer su tema sobre cómo nos van a calificar, cómo iba a calificar, cuántos parciales, etc. Y yo comencé a tomar notas con el ruidito normal que hace el Braille, a mano. Ahora ya se puede hacer Braille con impresora y se puede hacer a mano, a la manera tradicional. ¿Cómo Braille con impresora? Hay impresoras Braille.
hay conversores, software conversor que te permite migrar un archivo que tengas en Word, por ejemplo, a formato braille, porque el braille es mucho más grande en el espacio que ocupa. Entonces, ¿y tú cómo utilizabas esto, perdón? Yo lo utilizaba con la regleta y el punzón a la antigua. Ok. Entonces se escribe de derecha a izquierda, para que a la hora de voltear quede de derecha de izquierda a derecha. Entonces yo estaba punteando, haciendo mis apuntes, y haciendo mi ruidito, ¿no? Que se hace pues, cuando perforas una hoja. Y él se sorprendió y preguntó quién había sido, quién era el del ruidito. Pues yo, profesor, yo fui. Sálgase de mi clase, me dijo. Y me salí. Me fui a tomar un café. No le dijiste nada. No, pues ¿por qué le decía? No. Yo además tenía ganas de un café. Entonces, ya mis compañeros le dijeron, y el profesor me ofreció una disculpa ya después. Que no sabía, que nunca había visto eso, que está bien. Y de ahí se me comenzaron a ocurrir cosas, como lo que fue después, proyectos de universidad incluyente en la Universidad de La Salle, que es mi alma mater. Entonces, pues así fue el desarrollo escolar. Pienso que no fueron muchas las adaptaciones curriculares, porque mi principal fortaleza yo creo que era la memoria. Y pues digo, con excepción de pues, física, química, que ahí sí tenía yo que estudiar realmente, pues el resto de los contenidos pues era pues, llevadero, no había mayor complejidad. Y podía yo pues, pasar a los exámenes, ya pues hacer lo que cualquiera hace, ¿no? ¿Cómo eran los exámenes que te hacían? La mayor parte orales, sobre todo ya en preparatoria y universidad. En primaria y en secundaria eran también muchos escritos. Pero en secundaria yo aprendí a utilizar máquina de escribir. Entonces, lo que yo hacía con una maquinita de escribir era que la lata ahí pues era el ruido de la máquina, ¿no? De las máquinas que muchas de ustedes no conocen más que en fotografías. Sí, bueno, de mi edad, de mi generación todavía nos tocó. Ok. Sí, nos tocó. Pero déjate, interrumpo tantito. O sea, sí. Utilizabas máquina de escribir, pero, o sea, pienso, estas escriben como de forma regular. Sí. ¿Y en braille cómo hacían esa adaptación para que lo que escribías? No, el braille era una o era otra. El braille lo utilizaba para mí, no para entregar exámenes ni trabajos. Okay. La máquina de escribir lo utilizaba para entregar trabajos, para hacer trabajos de entrega. Ok. Ajá. Digamos que esa era la adaptación que tú hacías para tu material, tus tareas. Okay. Sí, que en ese momento lo que es ahora inclusión educativa era integración educativa, es decir, la fase previa. Seguramente tenemos en este podcast, en estos encuentros que tiene Cristi, que tiene Angie con ustedes, seguramente tienen referencia de lo que era la integración educativa. Y que tristemente, te interrumpo nuevamente, pero que tristemente sí existen en muchas escuelas todavía. Sí, sobre todo en provincia. Ajá. Sí. Entonces, en esa parte de integración educativa, pues prácticamente era registrar a un alumno en la matrícula de la escuela. Y buena parte de la adaptación de los procesos corría a cargo de uno, no de los profesores. Cuando había voluntad de los profesores, bienvenida. Y sí tuve profesores que le ponían mucho empeño y que le buscaban y que le fueron encontrando, como el profesor de preparatoria que te comenté antes de comenzar la grabación. Entonces,
en realidad esa parte de integración educativa, yo creo que pues todas las sociedades pasan por eso. Son ciclos. Yo estoy convencido que nada es bueno ni nada es malo, simplemente es. Y son realidades para llegar a lo que existe en este momento. Tal vez era necesario haber pasado por eso, por la integración educativa, por el desconocimiento y las pocas ganas de aprender e involucrarse de las escuelas. Y bueno, ahora ya podemos decir, pues es un plus. Escuela que se dedique, que tenga entre sus preocupaciones la de hacerse incluyente, pues se vende mejor, hablando del sector privado. Entonces, en ese momento no, y pues era lo que había. Y lo que había era eso, en realidad. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí te respondo tu pregunta. Sí. En realidad, pues sí, fue una infancia padrísima. Vivía en una zona urbana, tendiendo a rural en mi infancia. Entonces, pues me divertía como se divertían los demás. Unos tíos tuvieron animales, tuvieron vacas, tuvieron borregos, y con mis primos nos íbamos a cuidarlos al monte. Y luego se nos perdían, y ya todos preocupados llegábamos a la casa. Y ya habían llegado los animales y tenía la abuelita de mi papá. Era como Sara García en sus mejores momentos. Sara García es un personaje de la época del gran cine mexicano, una abuelita súper regañona. Entonces, a pesar de que ya habían llegado los borregos, esa abuelita de mi papá nos decía que nos regresáramos a buscarlos al monte. Y ahí íbamos con toda nuestra ingenuidad, a buscarlos al monte. En fin, entonces fue una parte de mi vida muy bonita. Quiero hacerte muchas preguntas que me surgieron con esto que ibas diciendo, pero para irnos con lo último que mencionaste. Por ejemplo, esto de que ibas a buscar, me imagino con tus primos, sí, a los animales al monte. Suena chistoso tal vez la pregunta, pero, o sea, ¿cómo era para ti esa búsqueda? ¿Cómo la llevabas a cabo? ¿Cómo te sentías? ¿Qué comentarios o cómo te llevaban tus primos para que pudieras también formar parte de este juego sin sentirte excluido por la parte visual? Yo me tomaba del hombro de alguno de ellos, Okay. siempre. Ajá. Y a veces utilizaba yo, pues no un bastón guía como los conocemos comúnmente, pues a veces un palito de monte, ¿no? Un palito más o menos. Dicen que cuando menos en América Latina, un bastón guía tiene que llegar más o menos a la clavícula, donde tengo la mano ahorita. ¿Por qué? porque te da, digamos que lo tienes así en línea recta, y a la hora en que lo bajas, haces bueno, porque nos están viendo, no necesitan, se hace así, ajá. Entonces en realidad, cuando está en línea recta hacia abajo, llega hasta aquí, pero cuando está así, en línea pues acomodado para inclinada, exacto, pues ya llega con comodidad para manipularlo con una mano. Digamos que te da más margen de protección también. Así es, exacto. Okay. Que no está muy abajo, pero que tampoco está muy arriba. Ajá. Que un bastón lo que te cubre es la parte de abajo. La parte de arriba, pues, digo, hay cosas muy interesantes tecnológicas ya en este momento. Ninguna perfeccionada para mi gusto. Por ejemplo, nada te protege de una ventana abierta. Sí. Nada te protege de una rama. Nada te protege de un alambrado. Nada te protege de una caseta telefónica. Ok. Ajá. Pero bueno. Pero está para que los menciones porque son ejemplos que justo, si no los dices tú, ¿quién los va a decir? Y la gente, por ejemplo, no sé, los arquitectos, los ingenieros civiles, ¿cómo van a saber que tienen que poner ojo en esas cosas, no? Ya tienen la obligación de saberlo porque hay parámetros de accesibilidad arquitectónica que por norma los reglamentos de construcción ya los incluyen. Okay. A veces omiten hacerlo por ahorrarse un dinero, pero eso no les exime de su responsabilidad. Y amigos ingenieros, amigos arquitectos, si un día hacen
una construcción en la que omiten ustedes algún señalamiento de accesibilidad y a alguna persona con discapacidad, voy a poner la dramática, llega a la orilla de la cisterna, no hay señalamiento, la cisterna está abierta, recién la acaban de llenar, el tipo se mete con todo y bastón porque no le da tiempo frenar, no le da tiempo detenerse, se cae y no sabe nadar además, y es gordo, pues ya se les ahogó. Ok. ¿Pudieras mencionar estos, cómo me dijiste, perdóname, como términos legales, cláusulas que tienen que cumplir todos? Son parámetros de accesibilidad arquitectónica. Por ejemplo, las rampas no es que le dejen al señor albañil pues ahí como que a su imaginación, pues ahí el señor maestro, pues ahí le pone como ahí le calcula. ¿Para cumplir? No. Hay, por ejemplo, los declives deseables de una rampa son de 6 grados. Tiene que ser una rampa suavecita, no tiene que ser un tobogán. Sí. Y ustedes vean, al ratito que termine esta grabación, y cuando a lo mejor vayan por la calle, vean rampas, véanlas. Vean que algunas están muy inclinadas, otras están suavecitas, están bien. Hace poquito, alguna ONG, no me acuerdo si fue Yo También, alguna, hizo incluso algún concurso de la peor rampa. Y sí se encontraron con cada caso. Y bueno, pues de ahí se derivó, creo que el presidente municipal de aquel lugar, pues creo que sí reaccionó y descubrió que eso no se debe hacer. Pero así como eso, así como la rampa, o sea, la rampa tiene su parte de declive, pero también tiene su parte de ancho. Sí. Lo deseable, por ejemplo, una puerta de acceso. Lo deseable es que tenga 120 centímetros de ancho para que quepa una silla y un acompañante que vaya a su lado, porque la persona con discapacidad, sea la discapacidad que sea, desde luego que también tiene derecho a la socialización y a disfrutar de la sana, bonita compañía como la que yo tengo ahorita. Muchas gracias. Y que en una puerta, si alguien usa silla de ruedas, quepa esa persona a bordo de esa silla, junto con su acompañante, y van platicando, y etcétera, sin problema. Y así con todo. Hay mucho, por ejemplo, lo que decíamos, las ventanas que salen hacia afuera. Digo, ya hay tanto por aprovechar, pueden hacerse corredizas, pueden hacerse como de cortinita, muchas opciones para evitar que se hagan a la antigua. A la antigua se hacían las cosas todas de una sola manera. Ahorita ya no, en materia de arquitectura, pues ya les da la imaginación para hacer cualquier cosa con tal de cumplir con esos muchos parámetros de accesibilidad física. ¿Qué otros pudieran ser, aparte de estos conocidos, por ejemplo, de la rampa o lo que mencionas de puertas y ventanas? ¿Qué otro parámetro pudiera ser, por ejemplo, para personas ciegas, por ejemplo, para personas con alguna condición sensorial? Vamos, por ejemplo, a meternos brevemente al tema de protección civil, que es cuando realmente se ocupan de manera más intensiva unos parámetros como esos. ¿Qué decir? ¿Ustedes han visto los caminitos amarillos que están en el Metrobús en la Ciudad de México? Ok. Además de estar en el Metrobús, hay en otros lugares, poquitos todavía, pero ya los hay. ¿Qué será? ¿En dónde? En el metro, desde luego. Pero en el metro, nada más hicieron como un canalito y ya. Y a la orillita. A la orilla de ahí, casi rozando con la pared. Y pues mucho ha sido, Cristi, mucho ha sido improvisado. Estos parámetros indicarían a qué distancia, qué grosor, qué tipo.
porque no es para una ruedita, una guía podotáctil que se llama así, para un bastón guía. No es para una ruedita, es para un bastón, para la punta de un bastón. Y los bastones tienen diferentes puntas. Puede ser como de fichita, como si fuera una corcholata, o puede ser como uno de plástico que parece como un bomboncito. Ok, más gruesecito. Más gruesecito, es correcto. Hay puntas que son fijas, que pues van como pues, bien ceñidas al resto del bastón y no giran, no tienen movimiento propio la punta. Hay otras que sí, depende mucho ya pues del gusto del cliente, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia para su uso o no hay ninguna? No, ahí es cuestión de comodidad, sí, de practicidad. Entonces, guía podotáctil para personas con discapacidad visual, indispensable que la haya. Eliminar barreras, que es otro gran tema. Eliminar barreras, pues, la ventana, la rama del árbol, hay jardineras que tienen flores, sí, a lo mejor en primavera, que ya va a llegar. Las flores, qué padres, qué bonitas, pero algunas flores tienen espinas. Ajá. Y a veces los que cortan, los que podan esos pequeños jardincitos o grandes, pues no la podan como al ras de la jardinera, sino dejan salir un poco de esas flores. Y las flores obviamente van creciendo y las espinas también. Entonces cuando yo llevo la mano con el bastón aquí, llevo la mano, finalmente lo que estoy exponiendo es esto. Y entonces llego a la jardinera, sí identifico en la parte de abajo con el bastón que está la jardinera, pero no hay forma de que yo evite a lo mejor pues llevar un gran raspón aquí, sí, en la mano, por las espinitas o por las hojas. Hay hojas que son pues que te raspan, ¿no? Sí. Entonces hay mucho, digo, qué decir, elevadores que tengan ya de perdida, que tengan sonido, que tengan ruiditos, que yo pueda ir contando, si voy a un piso 12, que pueda ir contando en qué piso voy. Digo, los demás que vayan platicando si quieren, pero yo tengo que ir, además de platicando, contando. Así es. Ahora, ¿qué es lo deseable? Que esos elevadores tengan voces pregrabadas. Que diga piso 1. Exactamente. Que eso no tiene ciencia. La verdad es que se sorprenderían si ven que es tan práctico hacerlo. Como en el metro, o en el metrobús, perdón. Sí, exacto, como el metrobús, como en algunos vagones del metro también tienen. Ajá, exacto. Entonces, tantas cosas que hay que son, no sé, por ejemplo, en el tren ligero de la línea 3 en Guadalajara, Jalisco, cuando yo llego te voy a poner un ejemplo práctico. Super. Cuando voy a Zapopan y decido irme viajando no les voy a decir por qué línea, pero es una línea que me da además accesibilidad. Yo llego a la central de autobuses de Tlaquepaque, la que le dicen allá la nueva. Llego y pues hay un camioncito que te lleva al inicio de ese tren ligero de la línea 3. Yo llego y en cuanto el personal del tren ligero ve que estoy ingresando, no les miento, ha habido 2 o 3 ocasiones que llega una persona casi corriendo de cada lado a apoyarme. Qué bueno. Digo, ¿cuándo lo vamos a ver en la Ciudad de México y en otros lugares, no? Sí. Pero bueno, ya me abordan, me apoyan para llegar a comprar mi tarjetita, o si ya llevo tarjeta, pues a llegar al torniquete.
Y cuando paso el torniquete, cuando me dice bienvenido el torniquete. ¿En serio? Y cuando salgo ya del tren ligero, cuando igual paso por el torniquete de salida, me dice, adiós. Vuelva pronto. ¡Qué padre! Ajá. Entonces. ¿Y solo a ti o a todos los usuarios? ¿No? ¿Solo a ti, perdón? ¿O No, a todos. Ingreso al torniquete, paso por el torniquete y la persona me va a encaminar hasta el andén. No importa que ya sepa el camino. En cuanto yo abordo, es más, estoy abordando y en ese momento la persona está radiando, se está comunicando por su red de walkie-talkies. Se está comunicando y le dice a su red, van 49 ingresando en tal estación, va hasta tal estación. Ok, cuando yo llego a esa estación destino, ya me están esperando. Y al llegar, me encaminan igual hasta la salida y me preguntan, pues si esa es la más práctica, etcétera, en fin. Me hacen la vida cómoda, práctica, fácil, ¿no? Entonces, eso es mucho de lo que, podríamos irnos con discapacidad auditiva también. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona con discapacidad auditiva de repente ve que las personas comienzan a correr hacia afuera? Y a lo mejor, ¿qué sucedió? Por ejemplo, con la alerta, sí. Que, por cierto, hoy estamos grabando esto, hoy es 15 de marzo del 2025. Y para quienes no estuvieron enterados ayer, sonó la alarma sísmica en la nochecita. Yo ya había me subí a la caminadora un rato y cuando bajé, ya en plena regadera, comenzó a sonar la alarma. Yo pensé, me quedo aquí o me salgo así, en este traje de Adán que Dios me dio. No, mejor me quedo aquí. Y pues, ¿qué pasa con esas personas que no se enteran que hay un sonido de alerta sísmica? No se enteran porque la gente corre. ¿Y qué tal que no hay nadie donde está esa persona con discapacidad auditiva? ¿Cómo va a saber que la gente se está poniendo a salvo? Y déjame llevarlo también desde tu propia condición, o sea, las personas con una discapacidad visual, ahorita que lo dijiste, claro, también me cayó el 20. Sí escuchas que hay una alerta sísmica y sabes qué hacer, pero si estás en un lugar que no conoces, ¿cómo sabes a dónde ponerte, por ejemplo, para que salga el triángulo de la vida? Bueno, dicen que cada tipo de discapacidad tiene sus ventajas y sus desventajas. Si hay gente, aun cuando no conozca, pues yo socializo en segundos. Y yo me trepo del hombro de alguien. Treparme es un decir, porque en realidad no necesito colgarme del hombro, ¿no? Pero le pido a alguien que me apoye, apoyándome a mi vez de su hombro, y con eso es suficiente. Yo puedo subir y bajar escaleras sin problema. No tiene mayor cosa. La compensación a la que quiero llegar en el caso de personas con discapacidad auditiva es que tendrían que haber el mismo sistema que hay para las alarmas sísmicas, tendría que estar conectado a las luces de todo el entorno, como las que tenemos aquí. Sí. ¿Y qué significa eso? Que cuando la alerta sísmica comience a sonar, las luces que tienes tú aquí en el techo comiencen se me fue la palabra. Sí, a destellar. Destellar, así como desesperadas, como loquitas. No sucede. En muy pocos lugares yo he sabido que hayan instalado ese tipo de accesibilidad compensatoria. ¿Pero sí ha habido? O sea, sí has conocido. Sí, en la Unión Americana. Ok. Entonces, bueno, así con cada discapacidad, cada una tiene sus propias especificaciones. Es más, en una situación de siniestro, no solo somos las personas con discapacidad,
Son las mujeres embarazadas, son las personas de la tercera edad, son las personas que sin estar embarazadas y sin haber llegado a la tercera edad, tienen pues alguna complicación en su sistema nervioso que salta al momento de que se escuchan la alarma sísmica y que las bloquea y que no, aunque quieran, aunque puedan físicamente, como que se les va la capacidad de movimiento y se quedan y gritan y pues todo se les va en todo menos en lo que deberían, ¿no? Fíjense, ahora ya hay protocolos para cubrir todo ese tipo de situaciones. Las grandes empresas están comenzando a hacerlo, porque anteriormente la tendencia era a que las personas con discapacidades y las embarazadas y las tercera edad y las que se bloqueaban su sistema nervioso, etc., se quedaban y después subían los brigadistas por ellas. Y yo me pongo a pensar, ¿y qué tal si no subían? ¿Y qué tal si la persona del nervio, pues no sé, se trataba de colgar de una ventana y se ahorcaba? Digo, yéndome al aspecto demasiado dramático, ¿no? Pero ¿qué puede suceder? Sí, pues sí, por los nervios o algo no sabes cómo responder. ¿Cómo va a reaccionar cada uno? Así es. La tendencia es a que se generen protocolos de seguridad. ¿Qué significa? Que cuando estás en una empresa, en una escuela, en un lugar donde haya mucha gente, que haya un procedimiento a seguir. Punto número 1, que estén identificadas las personas con discapacidades o con necesidades específicas como las que ya platicamos. Punto número 2, saber de su individualidad, es decir, cuál es su lado flaco y cuál es su habilidad. Como crearles un FODA. Y saber, por ejemplo, si toman medicamentos, qué medicamentos son y cada cuánto tiempo. Saber, por ejemplo, si pueden brincar, si pueden correr, si pueden gritar, si pueden escribir, si pueden qué. Buscar que las personas con discapacidades se incluyan en los procesos de desalojo al mismo tiempo que el resto de la población. Y para ello, asignar a 2, 3 voluntarios del entorno muy cercano de esa persona con discapacidad para que la apoyen. Y que la zona de seguridad sea la misma que la de sus compañeros. Hay empresas que todavía tienen la idea de, no, pues vamos a buscarles una sola zona de seguridad para nuestros empleados con discapacidades. Pero también termina siendo excluyente. Pero también, claro, exactamente. Entonces, es un todo. Ya me perdí con tu pregunta. Pues íbamos más un poco desde las partes de accesibilidad, desde lo legal, la normativa que mencionabas, pero está bien que des estos ejemplos porque justo uno de los episodios del podcast fue de hablar de la accesibilidad, cómo eliminar las barreras, tipos de barreras, etcétera, y lo platiqué justo ese episodio con Angie. Entonces, nuevamente, una cosa es que nosotras como profesionales de la salud, por así decirle, hablemos de estos temas, y otro que tú que lo vives no solo por tener la discapacidad, sino porque también, según recuerdo, has estado encargado como de un poco estas nuevas normativas que se tienen que empezar a hacer en algunas empresas, o ya más desde lo jurídico, lo legal, que también es un poco pues tu pan de cada día, ¿no? Y que también es lo que quería platicar contigo. ¿Quieres que comencemos, por ejemplo, por una norma oficial mexicana? A ver. Que es una disposición, todas esas tienen nombres de números. Esta norma oficial mexicana es la 025. Y 025 se refiere a la no discriminación, por ejemplo. Entonces, las empresas, las escuelas, todo aquel lugar donde haya un conglomerado social está obligado a cumplirla. Hay normas oficiales mexicanas que son obligatorias por su propia naturaleza. Hay otras que son optativas, pero que si las asumes, te tienes que también
llevarlas a su feliz cumplimiento y de hecho te evalúan para que te certifiquen en el cumplimiento de ella. Entonces, bueno, por ejemplo, esta 025 tiene que ver con muchos aspectos relacionados con no discriminación. Y decir, por ejemplo, equidad de género, que cómo compensas la parte del privilegio que tiene ser hombre en relación con el, a veces, no privilegio que tienen las mujeres, en diferentes aspectos. Los permisos de maternidad, los permisos de paternidad, por ejemplo, pues cada una de las prestaciones laborales. Ahora con la tendencia de que pues, el padre se involucra también en el nacimiento de un hijo, pues también tiene que ver con que pues, ese padre tiene también derecho de faltar, por así llamarlo, para estar en ese momento. Que ahorita ya les dan 4 días. Que ahorita ya les dan 4 días. Uh-huh. Ese es un tema. El otro tema, bueno, son muchos temas, también tiene que ver con las poblaciones LGBTs, que bueno, pues es ahí un tema que ellos han picado piedra durante muchísimo tiempo y a veces son más organizados que otros sectores de la población incluso. ¿Qué decir del tema de discapacidades? Pues igual. Antes han habido como dos tendencias, por darte un ejemplo. Las cuotas o la voluntad. ¿Qué son las cuotas? Las cuotas establecían que de cada, no sé, esto de mucho lo lideró el mismo gobierno federal en su momento, hace pues, unos 25 años. A veces hay quien cree que se está inventando el agua tibia. No, tiene rato. Hace como 25 años, un poquito más, que el gobierno federal estableció la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, que es lo que yo tuve muy cerca. Me tocó participar de ese proyectito. Y se establecieron como meta que el 3% de su plantilla laboral fuera personal con discapacidades. No porque nadie los obligara, sino por una iniciativa propia. En Argentina, por ejemplo, llegaron a establecer el 7%. Y así con cada lugar, pues es como un criterio predominante, ¿no? Uh-huh. A veces se va por las cuotas, que puede ser pues el 5, el 3, el 7, etc. No se ha rebasado en realidad el 10. Aún a pesar de que estadísticamente las personas con discapacidad somos alrededor del 20% de personas en total. De cada núcleo de población, de cada 100, 20 tenemos alguna discapacidad. Esto lo descubrió el INEGI, porque ya está aprendiendo a contar. El INEGI en el censo de hace 5 años. Uh-huh. Y bueno, ¿qué decir? Además de esta norma oficial, oficial mexicana, pues está la 08, por ejemplo, que tiene que ver con protección civil, lo que platicábamos hace un rato, que tiene que haber orden, tiene que haber protocolos, tiene que haber espacios, tiene que haber, pues, el qué hacer, el saber qué hacer en un momento dado. La 034, que es más o menos en el mismo sentido, con la capacitación del personal, porque a veces nos quedamos con la situación de que se nace brigadista. Todos podemos ser brigadistas, sí, pero pues simplemente desde el físico, no todos damos para ser brigadistas. Okay. Y luego la parte de conocimiento. Hay que saber cómo empujar una silla de ruedas, hay que saber cómo bajarla de una escalera, cómo subirla, hay que saber cómo apoyas a una persona con discapacidad visual, por ejemplo, en siniestro y sin siniestro. Digo, hay muchas anécdotas. Hay veces, si nos levantamos tú y yo ahorita, ¿nos enfoca bien la cámara? Sí. ¿Tienes algo en la mano? La tablet, pero la dejo aquí a un lado. Ok, déjala a un lado. Vamos a hacer un simulacro para que nos ven. Ok, bien. Ahí tienes
Haz de cuenta que tú eres yo y yo eres tú. Acerca tu brazo, Okay. ándale. Ajá. Haz de cuenta que tú vas ahí, tú eres yo. Ujú. Entonces, yo que sí veo, me acerco a ti y te agarro así de repente. Y como ya voy a bajar, ya vamos a bajar la escalera, te agarro así, no te vas a caer. Y pues, ¿cómo bajas? Tensa, ¿no? Ajá, así Bajas, como, pues no sé, sí, me pongo sí, nerviosa exacto, también. ajá. Y además, suponte que aquí en la parte de acá de tu mano tienes el bastón, el bastón. Entonces, además de que con una mano te agarran aquí, O no me dejan mover. no, te lo suben. Te Ujú. suben el bastón así, suponte que el bastón es esta otra mano, Ok. entonces no lo dejan así que caiga en el piso, Ajá. sino lo suben más en línea recta. Entonces yo como sé que hay adelante. Ok. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que te agarren así, mira, vamos a hacerlo al revés. ¿El brazo? Si yo, ajá, te agarran así, yo soy yo y tú eres tú. Ajá. Así con las dos manos incluso. Te agarro Ajá, los dos. así, ajá. Entonces, si yo voy adelante y hay y luego a veces hasta cuidado que hay un escalón. Bueno, sí, un escalón para arriba o para abajo. Ok. Un escalón chueco derechito. Ok. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué es lo deseable? Que yo vaya, Ajá. volvemos a ser tú, eres yo y eres tú. Que yo vaya aquí, agarrado. No es necesario que vaya así. Colgando, ok. Ajá. Si no, Es simplemente suficiente con sintiendo que nervio. vaya así. Ok. Y ya Ajá. yo voy caminando. Ya es opcional. Si me llevo bien contigo, si hay amistad además, ok, perfecto. Ok. Vamos a platicar. Y ya vas. bien. Ok. Pero tú adelante. Ok. Tú No ir adelante. juntos ni nada. No, sí, digamos que ir juntos así, como estamos tú y yo ahorita. Y por ejemplo, ahorita Pero que llegamos. no al revés, no que tú me eches adelante. Como ahorita que Como llegamos, ahorita que malamente yo te paso adelante. Ajá, sí. Ok. Entonces, Pues, así es igual. sí. Ok. Así como eso, hay técnicas que nos permiten apoyar a alguien que usa una silla de ruedas. Ujú. Pues esa no implica gran técnica, pero que te permite, por ejemplo, hay personas con discapacidad auditiva que saben la lengua de señas mexicana y hay otras que aprendieron a oralizar. ¿Qué significa? Que pueden leerte los labios. Ok. Entonces tú tienes que hablarles de frente y de manera clara. Ujú. Tienes que, a veces hablamos así como ¿cómo decirte? Pues la voz muy chiquita o muy muy rápido chiquita, sí, también. exacto, sí. Entonces, no hay que hablar despacito, no, Cristi. Hay que hablar normal, Ujú. como hablas siempre. Eso sí, con la fluidez, de tal manera que los movimientos sean observados con el detalle que la persona que aprendió a oralizar, los pueda identificar. Ujú. Tener buena dicción. Con discapacidad intelectual, hay que a lo mejor aprender a hacerse a la manera de digerir un tanto la información. O sea, ser como más concretos. Muy concretos, Ujú. efectivamente. Sí. Lo abstracto a veces a lo mejor pues no ayuda mucho, y mucho menos en situaciones de emergencia. Ok, sí. Que por los nervios también digamos que pues puede llegar a pasar, ¿no? Que, pero, 1000 palabras, ¿no? Entonces también creo que por eso es importante que recalquemos lo de los simulacros. O sea, no solo es por saber qué hacer, sino incluso estos tipos de simulacros, saber qué lenguaje utilizar. Los simulacros no solo sirven para aprovechar y ir a comprar un café. Sí, no, para reírse o para perder tiempo de sí, por sí, las sí. clases, sí, ¿no? Así es. Sirven efectivamente para pisar diferentes escenarios. Ujú. Porque los simulacros incluso tendrían que ser, como te decía hace un rato, tendrían que tener la participación muy de cerca de las personas con discapacidad que estén en tu entorno. De tal manera que sepas qué hacer tú sin discapacidad.
que tú sepas cómo apoyar. Porque una persona con discapacidad que no es apoyada debidamente se puede volver un obstáculo, una barrera para los demás. Y junto con la persona que está propiciando ese obstáculo también, ¿no? Exacto. Se va a hacer una bola de nieve en obstáculos. Se va a hacer, sí, porque suponte, digo, pues no, no debo hablar gran cosa del lugar en el que trabajo en este momento, pero mi oficina está en el piso 12 de un edificio. Imagínense que dan la instrucción de bajar, y mientras más pasa tiempo, más gente se acumula en las escaleras. Entonces, si yo estuviera en un tercer piso, imagínate la cantidad de gente que se acumularía detrás de mí. Sí. Y además, imagínate que es una sola escalera. Y además, imagínate que hay pánico. Él corre, no corre, pero... Exacto. Dicen que no corro, no grito, no empujo. Pero evacuemos rápido. Pero sí. Sí, es tu vida o la mía. Sí. Entonces, bueno, son muchos temas. Son muchos temas. Esta norma oficial mexicana 025, les sugiero que la busquen en el internet, que la curioseen. Y que incluso, pues después, si quieren, formulen sus preguntas aquí, si tienen algún espacio de chat aquí en el podcast, en fin. Y que hagamos un diálogo a partir de esta conversación, porque creo que da para mucho. Hay un tratado internacional que de hecho propició México en su momento. Tal vez los apellidos Rincón Gallardo les puedan sonar a ustedes, y él fue quien propició esta convención, este tratado internacional que fue ratificado por México allá en el 2008, ya hace 17 años. Okay. Y bueno, esto a nivel internacional. A nivel nacional hay una ley de carácter federal que rige este tema, que es precisamente la Ley General para la Atención de las Personas con Discapacidades, que incluye pues, aspectos educativos, laborales, de carácter, incluso de carácter de familia, en fin, cómo tratar de cubrir todos los flancos, ¿no? Cada entidad federativa tiene su propia legislación local, su ley de atención a discapacidad. Creo que ya todos los municipios tienen también, los más de 2.500 municipios a nivel nacional, tienen o en su bando municipal o en su ley orgánica municipal, etc., ya disposiciones que favorecen el sano desarrollo de las personas con discapacidades. Pues, ¿qué decir? Los reglamentos de construcción, ya buena parte de ellos ya establecen, y si no, te dan, siempre tienes la posibilidad de acudir a San Google. Sí. Y Google te va a decir que hay normas internacionales de cómo hacer un edificio, si lo vas a desplantar desde el inicio, o cómo vas a remodelar, cómo te recomiendan remodelar, o cómo te recomiendan adaptar para que haya accesibilidad en tecnologías. Alguien, por ejemplo, fíjate, alguien que pierde la visión por diabetes, ¿cómo se llama esto? Por diabetes. Que es muy rápido el proceso y la pierden de ayer a hoy prácticamente. Entonces, pues hay gente que no aguanta la presión de no ver y se da el corbatazo. Y bueno, pues en realidad ya la tecnología les permitiría por rehacer su actividad, volver a utilizar la computadora como lo usaban antes, con la diferencia de que ahora va a ser a través de un lector de pantalla, que va a hacer eso, les va a leer lo que hay en la pantalla o lo que ustedes vayan escribiendo. Que por ejemplo, el día que nos vimos para una grabación y que utilizaste para pedir un coche de aplicación, me llamó la atención, ¿no? Porque pues no es algo que podemos ver comúnmente las personas que vivimos con una discapacidad,
pero justo eso que dices, el lector de pantalla, ¿no? Y que va súper rápido. Bueno, se puede regular la velocidad, se pueden cambiar las voces. O sea, puede ser voz de hombre o de mujer o... Ajá, exacto. Sí. Y las voces tienen nombres de personas. Ok. Voz de Carlos, voz de Jorge, voz de Leonor, voz de Angélica, voz de... Hay una voz de Laura, voz de... Pues así, ¿no? Voz de Miguel, voz de... y así, en diferentes idiomas. Y se les puede regular la voz. Yo la verdad lo utilizo rápido porque si habla lento me aburre. Ok. Entonces sí, efectivamente, yo utilizo de hecho siempre mi teléfono y mi computadora con las pantallas apagadas. Ok. ¿Para qué? Hace poquito que estuvo un cambio de jefe. Pasó por mi oficina y me dijo, y pues no me había visto más que creo que una vez. Y les dijo a todos, oigan, vengan a ayudarle a este hombre. No tiene su computadora prendida. ¿Qué hago? ¿Me río o lloro? Le digo, ya estaba yo a punto de decir su nombre, pero no, mejor no digo su nombre tampoco. Yo le digo, fulano, no te preocupes, mira, yo no puedo ver lo que tú estás haciendo. ¿Tú por qué vas a ver lo que yo estoy haciendo? Oh, sí, ok. Entonces ya estamos en igualdad de condiciones. Y ya le dijiste. Sí, le dije, mira, yo utilizo un lector de pantalla. Y se lo puse, ¿no? Un simulacrito ahí de lectura. Oye, pero no entiendo, esto es puro ruido. Pues sí, pues así, con ruido como lo manejo yo. Digamos, en esto que decías de la velocidad y de las habilidades que vas desarrollando, desarrollaste la habilidad para entender en esos dos, no sé cómo decirlo, o sea, por ejemplo, viéndome, por ejemplo, que en WhatsApp los audios los puedes poner en cierta velocidad ya. Ajá, entonces claro. tú lo tienes en la velocidad más rápida y logras ya entenderlo. Exacto. Que alguien que lo va a escuchar por primera vez, pues todavía no lo va a comprender. Ajá. ¿Se han ustedes dado cuenta que algunos comerciales, algunos anuncios de gobierno incluso, al final, en el famoso coma frutas, aliméntese de frutas y verduras, permiso de gobernación número tal? ¿Te acuerdas? ¿Tú lo has escuchado? No. Bueno, es que tú ya no escuchas radio. Tú ya, nada más, digo, ustedes, ya esta generación, la mayoría de quienes nos ven y nos escuchan, pues ya es tuning, ya es radio, ya es. Pero igual, etcétera. En la tele, ¿no dices? No, en la tele no. ¿O cómo pasaba? No, en la tele, en radio sobre todo. Ok. En radio. En las estaciones comunes de radio abierta, en AM, en FM, pasaban comerciales y al final pues eran recomendaciones o cuando había concursos, ¿no? Al final decía permiso de gobernación para este concurso y decían muchos números. TGCR tal 5842-2007 por decir algo. Pero lo ponían muy rápido, esta última parte, como para que nadie lo entendiera. Yo sí, eran como las letras chiquitas en un escrito. Ok. Yo sí lo entendía. Ok. Ajá. Y es como, fíjense, a mí me lee la computadora o el teléfono como ustedes leen en visión panorámica. Ustedes entiendo que su mirada no va de renglón en renglón, así, derechito, viendo. Ustedes tienen la panorámica a veces la mirada va mucho más rápido de lo que leen. ¿Es así? Puede ser. Ok, bueno, para algunos. Ajá. Para otros a lo mejor no tanto, pero bueno, a lo que quiero llegar es que hay quien lee rapidísimo y tiene una capacidad de comprensión envidiable. Sí. Ok, digamos que yo desarrollé eso con el oído. Yo puedo revisar un texto con el lector de pantalla de la computadora o del teléfono y puedo identificar que hay faltas de ortografía o que hay errores de dedo. Y bueno, pues eso es la tecnología que hay. Que ha dado más accesibilidad. Hay mucha más accesibilidad. Hay para personas que incluso no pueden mover buena parte de su cuerpo, hay softwares que permiten identificar el movimiento de los ojos. Y tú haces así como un movimiento de ojos, un movimiento o dos, así como si fueras un doble clic, pero con tu ojo derecho, tu ojo izquierdo,
y el software lo entiende, la camarita lo entiende y hace determinada cosa. Me recordaste ahorita, por ejemplo, una vez que iba a comprar un celular, Sí. decían que si lo ponías a cierta distancia y movías simplemente la cabeza hacia arriba, por ejemplo en TikTok se deslizaban los videos. Y yo en ese momento pues dije, pues qué padre, pero pues yo qué interés tendría en eso, ¿no? Sí, pues con la manita lo hago, ¿no? Ajá. Pero claro que padre que cosas que nosotros, personas que no contamos, no tenemos con alguna condición de discapacidad, no daríamos como el valor que tienen, pero que están surgiendo. Todos estos tipos de accesibilidades para cualquier, no sé, actividad, para cualquier tiempo de ocio que pueda llevar a cabo una persona, porque también tienen derecho a tenerlas, tienen que tener esta posibilidad de simplemente ver TikTok, por decir algo. Sí, pero claro. Y de divertirnos. Totalmente. Y de divertirnos. Te iba a decir una frase, pero no, mejor no. Y de divertirnos como lo hacen los demás. Sí, total. Digo, así como, pues no sé, cuando eres estudiante, de repente te vas a pintar. De repente te vas al desierto de los leones, de repente te vas pues no sé, al parque, al bosque de Tlalpan, ahí era literal, búscate un bosque y piérdete. Sí. Y además, pues vas con tu amiguita, y te gusta y le gustas, etc. Entonces, es el mismo derecho que tenemos todos, finalmente. Todos. Por eso es que te decía que mi infancia, mi juventud, mi vida en lo general, ha tenido muchos más momentos agradables que desagradables. Sí los ha habido desagradables también. Y en muchos momentos me he preguntado, bueno, pues caray, pues de qué se trató, ¿no? ¿Qué edad era ya? ¿Algo que recuerdes que nos quieras compartir como ejemplificar? O barreras a las que te hayas enfrentado, no sé, en la educación viste varios casos como de accesibilidad, pero que digamos que son impresionantes que hayan existido en esos años, cuando finalmente es algo en lo que en la actualidad seguimos luchando. O no sé, también un ejemplo de barreras que te hayas enfrentado para pertenecer en el mundo laboral, para formar parte del mundo laboral a la hora de buscar trabajo, desenvolverte como abogado, tribunales, con tus clientes, algún momento que te recuerde así. Yo pensaría en dos. Pensaría de cuando ya estaba llegando a la pubertad, terminé la primaria y tuve a mi primera noviecita en sexto de primaria y ella se iba a ir a una secundaria X y yo quería irme a la misma. Y la directora me dijo a mí y a mi mamá que la escuela no estaba preparada y que lo hiciera como quisiera, pero que no iba a entrar ahí. Y efectivamente no entré ahí, intenté. Y pues ahí la distancia hizo su parte y dejamos de ser novios ahí. Pero fue una situación de derrota que pues digo, que sí marca en su momento, ¿no? ¿Por qué si cualquier otro puede entrar, por qué yo no? Esa es una. Otra que tiene que ver con los temas laborales. Yo creo que como sociedad nos falta mucho, y nos falta mucho reconocer que todos tenemos habilidades y que todos tenemos el derecho de mostrar esas habilidades. Y yo estoy convencido de que muchas empresas, muchas instituciones, incluso de los gobiernos en los 3 niveles, todavía no están preparadas. Y que todavía no asumen ese lema que te decía al inicio, del nada de nosotros y nosotros. Y ponen al frente de áreas de inclusión o al frente de áreas de temas que tienen que ver con estos, o sea, personas sin discapacidad. Aún a pesar de que hay gente con discapacidades, con un perfil o igual de amplio o más amplio que esa persona sin discapacidad. Entonces, eso sí es un frentazo en el camino, sí. Cristi. Porque, pues dices, bueno, yo qué hice, ¿no? Y
Yo estoy convencido, por ejemplo, de que si hubiera visto, punto número uno, mi carro no tuviera el poquito kilometraje que tiene. Tendría más. ¿Manejas? No. ¿O por qué el carro? Porque me gustan los carros. Okay. Porque además, digo, aprendí a manejar en llanos, en lugares grandotes, manejé. ¿Cómo? Sí, automático, y aprendí a manejar, a utilizar la palanca de velocidad, a meter segunda, primera, el clutch, etc. Ajá. Entonces, la situación de que si viera, pues haría más cosas, convencidísimo, profesionalmente. Podría yo estar en mejor lugar, podría yo tener mejor sueldo del que tengo. Que ahorita que mencionas eso era algo de lo que quiero preguntar, perdón que te interrumpa. Sí, o sea, has enfrentado, así como hemos dicho mucho, por ejemplo, desde el feminismo, las mujeres, brecha salarial de hombre y mujer. Hay brecha salarial en cuanto a una persona con discapacidad y otra que no tiene discapacidad para el mismo puesto. Sí, sí, absolutamente. ¿Y con qué argumentos o nada más, sin dar argumentos, te lo dicen? A veces sí, a veces. A veces te dan argumentos demasiado tontos, y a veces suponen que una discapacidad es como en multiplicidad de situaciones, ¿no? Es como el que cree que alguien con discapacidad visual tiene un equilibrio así de bailarina de ballet, y que si lo empujas tantito se va a caer. Es más fácil que te caigas tú a que se caiga la persona. O el que asocien que tu discapacidad visual también está asociada a discapacidad mental. ¿A qué piensas despacito? ¿A qué no entiendes las cosas? Nada tiene que ver una cosa con la otra. Hay veces que sí, que puede ir es múltiple, sí, pero no como generalidad. Yo de broma, por ejemplo, le decía yo al jefe que tengo, le decía yo que puedo escuchar 3 conversaciones juntas a 30 metros de distancia. ¿Por qué algo me pregunto? Bueno, les platico rápido. Tú me dices los tiempos, ¿eh? Sí, no te preocupes. Iba yo acercándome a la puerta de salida de ese espacio, y yo escuché que él venía un poco atrás de mí y que venía hablando con alguien, dijo algo, y ya con eso supe que era él, porque pues era más o menos la distancia de los pasos de la misma persona. Mucho de la observación que uno hace es a través de deducción. Entonces, yo abrí. Es una de las puertas que tienen como bracito. Entonces, la abrí. Y se me hizo un buen detalle de pues, mantenerla abierta, yo teniéndola sujetada. Y le dije, y en lo que yo abría, pues él llegó ahí por donde yo ya estaba. Digo, pásale con confianza, esta es tu puerta. Y me dice, ¿y cómo sabías que soy yo? Pues te escuché, yo escucho 3 conversaciones juntas a 30 metros de distancia. Y se quedó asombrado. Entonces, pues ya se salió, yo seguí mi camino, etc., ¿no? Pero esta parte de diferenciación de cuando hay discapacidades, pues sí, todavía sigue estando en los diferentes espacios laborales, que es el que yo vivo ahorita. Todavía esa situación de no igualdad, o de igualdad a medias, o es más, o de igualdad para presumir. En algunas escuelas, por ejemplo, por decirte algo, no digo cuál, en algunas escuelas ponen, en los eventos, ponen a sus poquitos alumnos con discapacidad hasta adelante. Y estos son nuestros niños, son nuestro orgullo, son el futuro del colegio fulano de tal. Pues sí, pero ¿qué tanto hay un seguimiento de parte de la escuela respecto a sus contenidos curriculares?
No, pues es que ellos pueden, sí, ellos pueden, pero todo parte de un diagnóstico pedagógico, todo parte de un diagnóstico médico, cómo anda la neurona en realidad, ¿no? Ujú. Entonces sí, sigue habiendo, eh, se siente cuando llegas a un lugar grandote, a un corporativo. En fin, es una situación curiosa, es una situación que, digo, discapacidad visual, a mí en lo particular, no sé si a todos o a muchos, pero me ha dado una habilidad, cierta habilidad para percibir. A veces yo no sé ni cómo me doy cuenta de las cosas o cómo llega la información, pero la tengo. Muy interesante esto que nos vas diciendo, que justo son temas que se tienen que comenzar a hablar, por esto porque te decías de la brecha salarial, lo que te llegan a decir, las habilidades que se sorprenden luego que puedas tener porque asocian, ¿no? Que puede ser una discapacidad igual a que tiene cierto discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, ¿cómo van las mismas personas, la misma sociedad poniendo barreras para que ustedes puedan desenvolverse como merecen y tienen derecho a desenvolverse también en la sociedad? Y justo era de los temas que quería hablar contigo, un poco la parte educativa, la parte del laboral, que es en la que, como bien dices, te encuentras en este momento, y todo lo que fuiste mencionando también, bastante información muy valiosa respecto a las barreras arquitectónicas, actitudinales, etcétera. Pero para ir cerrando un poco, y no echar la pelota a que, bueno, esto le toca a los arquitectos, o a esto le toca al gobierno con las leyes que hace. Como sociedad, persona común y corriente, por decirlo de una forma, que se desenvuelve, que se encuentra en el metro una persona con discapacidad, que se encuentra en un bar una persona o simplemente en el trabajo, en la escuela, etcétera. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué le dirías a la sociedad que nos hace falta y que podemos hacer para terminar o contribuir a eliminar un poco esas brechas, barreras que estamos construyendo, incluso a veces sin darnos cuenta? Les podría decir que eliminar barreras nos conviene a todos. ¿Sabes por qué? Nadie estamos exentos. Los que tenemos una discapacidad de tener otra. Y los que no tienen discapacidad de tener una. Los que manejan motos. Totalmente. Los que trabajan en la construcción. Se les cae el andamio y pues, y así con cada una de las actividades, hasta cuando vas caminando, si te atraviesa una cáscara de plátano y no la ves, y si vas papaloteando, pues igual y te tuerces un pie, igual, no sé, o sea, son tantas cosas. Somos tan frágiles los humanos. Pareciera que somos todo fortaleza, y aunque sean altos y fortachones y todo, pues digo, ¿a cuántos hemos visto que de repente los sorprende una discapacidad? Entonces, ¿qué decir? Que la discapacidad nos conviene a todos, porque no estamos exentos, pero también porque no está exento nuestro entorno, nuestra señora madre, nuestro señor padre, alguno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, tíos, primos, etc. Quien sea, nuestro vecino, lo que quieras. Somos de cada 120, es alto. Entonces, nos conviene porque en la medida que hagamos entornos más accesibles, nos va a beneficiar a todos, con y sin discapacidades. Te voy a dar un ejemplo, creo que lo comenté contigo la vez pasada, y les decía yo que me tocó estar cerca del proyecto de la accesibilización del Cerro del Fortín en la ciudad de Oaxaca, que es donde se escenifica la Guelaguetza. Y antes, para llegar al cerro, para llegar a la cima del cerro, eran puros escalones. Y que en algún momento al gobierno estatal y hasta el federal en su momento se les ocurrió aliarse para hacer una rampa larga que prácticamente rodea el cerro. Y que la realidad es que ya casi nadie usa los escalones. La rampa la utiliza cualquiera. Entonces, cuando generas acciones de accesibilidad, favoreces a todos. Ahora, ¿qué decir? Yo quisiera igual, como para ir cerrando,
dejarles la idea de que cuesta mucho más trabajo eliminar barreras sociales y culturales. Las arquitectónicas sí se puede, hay cosas que irremediablemente ya no, porque las construcciones ya son así, y si le mueves algo se va a caer, o se va a perder, no sé, lo que quieras, pero va a costar trabajo. Pero lo que sí cuesta trabajo mucho más es cambiar creencias. Pues allá en Oaxaca, en alguna ocasión alguien nos contaba una anécdota y nos decía que una señora iba con su hijo pequeñito por la calle y que a lo lejos vieron a un señor que iba en sentido contrario a bordo de su silla de ruedas y que el niño le dijo: mamá, ¿por qué ese señor va así, está así? Y la mamá le dijo: pues es que Dios lo castigó, así que pórtate bien porque si no te va a ir igual. Entonces, culturalmente, seguimos asociando el tema de discapacidad a muchas cosas, incluyendo temas religiosos. Sí. Las creencias, es la parte cultural, ¿no? La parte social, a pesar de que ya sabemos que los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad deben estar libres, pues ahí vamos y nos clavamos con nuestro auto. Al fin que no me voy a tardar. Entonces, si hacemos que esos entornos estén más fáciles, estén más cómodos, más prácticos, puede que en algún momento, como la vida da muchas vueltas, puede ser que nosotros seamos los beneficiarios de eso que propiciamos. Pero también puede ser al revés. Puede ser que a lo mejor tú tienes la posibilidad de decidir que en un centro comercial haya o no haya una rampa y tú decides que no. Y a los 6 meses, ¡oh sorpresa!, estás trepado en una silla de ruedas. ¿Cómo llegas a esa plaza? Entonces la vida es un boomerang. Sí. Todo puede ir de ida y vuelta. Entonces nos conviene hacernos aliados de la causa de inclusión. Y la causa de inclusión tiene los dos extremos: las necesidades de las personas con discapacidad y las posibilidades que dan los mecanismos y los parámetros de accesibilidad. Muy cierto, muy cierto, y me gusta justo esto, como en reflexión también, ¿no? Cómo no estamos lejos de poder adquirir alguna discapacidad, ya sea, como dices, por accidentes o simplemente, lo decía María en un episodio, todos vamos hacia la vejez, y en la vejez es donde también podemos visibilizar muchísimos casos de alguna discapacidad que se adquiera o alguna dificultad que se adquiera, o propias barreras actitudinales de que ya les tenemos menos paciencia, vamos y los dejamos a los asilos, aunque no tenga ninguna discapacidad, pero simplemente por no cargar, por así decirlo, con el cuidado de otra persona, ¿no? Entonces, que sí seamos como sociedad más empáticos. Me gustaría también agregar a lo que vas diciendo, más empáticos y respetuosos, porque así como la frase dice que el sol sale para todos, pues también todos vemos diferentes, ¿no? O de diferente manera, ¿no? Esos paisajes o el día a día, y también ponernos un poco en la conciencia de que todos somos parte de la sociedad y nadie tiene por qué sentirse excluido por cualquier situación, ¿no? Exactamente. Muy bien. La invitación ahí está. La invitación la hacemos quienes estamos aquí en esta ocasión, aquí reunidos, pero también la invitación la podemos replicar. Que este tema, hoy es sábado, o cuando menos hoy lo estamos grabando. Sí, pues saldrá en un martes, saldrá publicado. Ok, ándale, sí es cierto. Sí. Y puede ser tema de conversación para hoy, si vas a comer con tu familia extendida, mañana domingo, si los ves hasta el lunes, igual. Coméntales que escuchaste un podcast, que viste el video, que viste a la cara bonita que aparece aquí con frecuencia en esta transmisión, que me viste a mí. Dicen que
pues yo tengo el prototipo ideal y yo estoy convencido de que sí, y ni siquiera me hace sentir mal ni nada. Dicen que negro, chaparro y panzón, mexicano es el punto suspensivo. Entonces, en realidad la temática, el objetivo es a que las discapacidades no nos hagan sentir mal, pero que sí sean una motivación. A mí no me hace sentir mal tener discapacidad en sí misma. Pues digo, tampoco me divierto con ella, ¿verdad? Pero sé que así como me cierra algunas puertas, me abre otras. He conocido mucha gente valiosa que estoy convencidísimo de que no hubiera sido así si no hubiera tenido discapacidad. Y en todos los aspectos, en todos los sentidos. Entonces, pues estamos aquí, como dice el título de aquella película, no se aceptan devoluciones. Y en realidad, digo, si tienes una discapacidad, no te sientas mal por ello, siéntete bien por lo que puedes hacer, por lo que puedes motivarte para hacerlo. Hay muchos ejemplos, hay mucha gente valiosa con discapacidades que está haciendo cosas. Norma Seves acaba de fallecer hace poquito, no sé si lo ubicas tú. Sí, y vi también la noticia de su fallecimiento. Una señorona, una política, una mujer súper entregada al tema de la causa de discapacidad, etc. Y así como ella, mucha gente valiosa, comprometida, que a lo mejor no está en una ONG, como es mi caso, pero que desde la trinchera en la que estamos cada uno, vamos haciendo cosas. Vamos haciendo lo que está a nuestro alcance, vamos generando sinergias, vamos haciendo empatía, lo que decías. Vamos motivando y sobre todo, yo estoy convencido de que cuando nos vayamos de este universo, cuando el payaso pase por nosotros, cuando menos en mi caso, el mundo no va a estar igual que como lo encontré. Les invito a que hagamos eso, a que, comenzando por nuestra familia, influyamos de tal modo que sean distintos, que tengan una percepción diferente esas personas que están cerca de nosotros, de lo que se puede hacer con lo que se tiene, y que se tiene mucho. Muchísimas gracias, Cristi, no sé si tuvieras algo más, pero de verdad un gustazo haber estado aquí acompañándoles a ustedes. Y para nosotros un gustazo escucharte, me surgieron todavía 1000 temas, más dudas que me encantaría poder platicar contigo, porque es una gozadera poder platicar contigo desde la primera vez que lo hicimos hasta ahorita. Y justo lo que vas diciendo de cierre me gusta muchísimo, y me gustaría que la gente que nos escuche se lo quedara, y también un poco como en promoción, pero que se presta para, pues el hecho de que se suscriban al canal, a la página, que compartan los videos que vamos subiendo, las cápsulas que vamos subiendo, que le den like, que comenten y que justo se haga tema de conversación de esto. Permite que se abran más espacios, más puertas, no solo para hablar de estos temas, sino para que se vayan haciendo esos pequeños cambios que se necesitan para ir mejorando. Tal vez nunca vamos a llegar a la perfección, pero sí podemos mejorar siempre algo. Entonces, que con su suscripción en el canal, con su like, con su compartir los videos, nos ayuden para poder seguir promoviendo estos espacios y estas conversaciones. Y a ti, Mario, de verdad te lo agradezco con todo corazón, la lata que te doy siempre de estarte buscando para hablar de estos temas, para poder compartir, que me permites compartir también sobre tu historia en mi página, en mi Instagram y todo, porque creo que es algo muy valioso el que justo pueda contar con ese apoyo también, y que tú sepas que cuentas tanto con mi apoyo como con el de la escuela, para poder seguir alzando la voz, poder seguir abriendo más camino. Y nada, muchas gracias de verdad por haberme acompañado hoy. Gracias, diviértanse. Es puente en el tiempo real en el que estamos en este preciso momento. Es puente. Disfrútenlo. Y pues sí, nos vemos pronto. Muchas gracias.